Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje de la casa. Un saludo también a sus familiares que los acompañan. Hoy iniciamos un conjunto de 4 sesiones en la que vamos a indagar sobre el proceso de fotosíntesis y el crecimiento de las plantas. Esperamos que involucres a tu familia. Recuerda que parte de una convivencia saludable es hacer actividades juntos en familia. ¿Qué te parece esta propuesta? La mayoría de sus hogares cuenta con un jardín, un huerto o están rodeados de plantas que les proveen de alimento u otros beneficios. Las cuidamos, pero no nos hemos detenido a pensar y buscar explicaciones acerca de los fenómenos que ocurren al interior de ellas, sobre la relevancia para nuestra vida y la vida en el planeta, y para actividades muy cercanas como es la agricultura. Por ello, en este periodo de actividades vamos a indagar cómo se alimentan las plantas y cómo afectan algunos factores en su crecimiento. Esperamos que desarrolles tus competencias en ciencia y tecnología y también se pongan de manifiesto la curiosidad y asombro durante la búsqueda de respuestas. En la primera sesión, que corresponde al día de hoy, esperamos que expliques cómo se sostiene la vida en el planeta y cómo el conocimiento de la alimentación de las plantas ayudaría a mejorar su cultivo en el hogar. En cada una de las siguientes sesiones que se desarrollarán en las próximas semanas, vas a formular tu pregunta e hipótesis de indagación y proponer un plan de indagación para realizarlo en familia. Vas a organizar los datos de tu indagación y vas a elaborar conclusiones y evaluar tu indagación en familia. Como producto de tu aprendizaje, registrarás en tu portafolio el proceso y resultado de tu indagación. Socializarás con tu familia y presentarás una propuesta para realizar actividades juntos, para tener una convivencia saludable en tu guía de recomendaciones al término de este periodo de actividades. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar esta primera sesión, recordándote el reto del día. ¿Cómo se sostiene la vida en el planeta? Y cómo el conocimiento de la alimentación de las plantas ayudaría a mejorar su cultivo en el hogar. ¿Te has preguntado cómo elaboran su alimento las plantas de tu huerto o jardín o las plantas en general? ¿Te has preguntado cómo elaboran su alimento las plantas de tu huerto o jardín o las plantas en general? ¿Y cómo ayuda al sostenimiento de la vida en el planeta? ¿Y cómo ayuda al sostenimiento de la vida en el planeta? ¿Cómo explicarías a tu familia su impacto? ¿Cómo explicarías a tu familia su impacto? Este aprendizaje te será útil porque te permitirá justificar de manera sustentada qué necesitan las plantas para alimentarse y sostener la vida mediante la fotosíntesis, así como aprenderás a explicar cualquier otra situación describiendo y relacionando fenómenos. Además, ampliarás tu vocabulario que te permitirá comprender textos científicos. Te preguntarás, ¿qué vamos a hacer para explicar cómo se sostiene la vida en el planeta y cómo el conocimiento de la alimentación de las plantas ayudaría a mejorar su cultivo en el hogar? Para ello, vas a escuchar información de diferentes fuentes que se te presentan sobre la fotosíntesis. Vas a identificar y describir características,
relacionar factores y evaluar la importancia del proceso para el sostenimiento de la vida. Finalmente, dar respuesta a la pregunta y presentas a tus padres una propuesta para realizar el cuidado de las plantas del hogar de manera responsable e informada. Ahora te invito a asumir el reto. Las ideas que vas construyendo, coméntalas con la persona que te acompaña o anota en tu cuaderno. Empezamos. Recordamos el reto. Vamos a explicar cómo se sostiene la vida en el planeta y cómo el conocimiento de la alimentación de las plantas ayudaría a mejorar su cultivo en el hogar. Escribe en tu cuaderno la respuesta a estas preguntas. Estas serán tus hipótesis. Para ayudarte a lograr el reto, vamos a presentar la información utilizando como ejemplo la planta de maíz que seguro conoces. También puedes pensar en otra planta de tu preferencia. Los vegetales, como la planta de maíz, son capaces de fabricar todas las sustancias que necesitan para vivir. Ella no necesita para su nutrición de otros seres vivos, así como el hombre o los animales que nos alimentamos de otros organismos o productos que derivan de ellos. Este tipo de nutrición que realiza la planta de maíz y todos los vegetales se denomina autótrofa. Auto significa uno mismo y trofos, alimento, es decir, ellas mismas elaboran su alimento y el procedimiento que utilizan se denomina fotosíntesis, es decir, la planta de maíz y todas las plantas realizan la fotosíntesis. Repito, los vegetales, como la planta de maíz, son capaces de fabricar todas las sustancias que necesitan para vivir. Ella no necesita para su nutrición de otros organismos vivos, así como el hombre o los animales, que nos alimentamos de otros organismos o productos que derivan de ellos. Este tipo de nutrición que realiza la planta de maíz y todos los vegetales se denomina autótrofa. Auto significa uno mismo y trofos, alimento, es decir, ellos mismos elaboran su alimento y el procedimiento que utilizan se denomina fotosíntesis. Es decir, la planta de maíz y todas las plantas realizan la fotosíntesis. ¿Con qué nuevas ideas acerca de cómo se alimentan las plantas te has familiarizado? ¿Con qué nuevas ideas acerca de cómo se alimentan las plantas te has familiarizado? Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, comenta con la persona que te acompaña. También es importante tener en cuenta que el contenido actual de oxígeno en la atmósfera se ha generado a partir de la actividad de organismos fotosintéticos y prácticamente toda la energía que consume la vida en la Tierra procede de la fotosíntesis. También es importante tener en cuenta que el contenido actual de oxígeno en la atmósfera se ha generado a partir de la actividad de organismos fotosintéticos y prácticamente toda la energía que consume la vida en la Tierra procede de la fotosíntesis. Pero te estarás preguntando, ¿qué es la fotosíntesis? La palabra fotosíntesis significa componer utilizando la luz. Los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan la luz solar como fuente de energía para transformar la materia inorgánica del medio externo en materia orgánica que utilizan para su desarrollo. Las plantas utilizan los recursos del medio ambiente como son el agua, la luz del sol, el dióxido de carbono del aire y minerales que están en el suelo, y con estos
producen su propio alimento. Repito, la palabra fotosíntesis significa componer utilizando la luz. Los organismos con clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan la luz solar como fuente de energía para transformar la materia inorgánica del medio externo en materia orgánica que utilizan para su desarrollo. Las plantas utilizan los recursos del medio ambiente como son el agua, la luz del sol, el dióxido de carbono del aire y minerales que están en el suelo, y con estos producen su propio alimento. ¿Qué te parece todo este proceso que realizan todas las plantas? ¿Qué te parece todo este proceso que realizan todas las plantas? Comenta con la persona que te acompaña. ¿Sabes? En las plantas la fotosíntesis se lleva a cabo en un orgánulo especializado llamado cloroplasto, que contiene pigmentos fotosintéticos y proteínas necesarias para capturar la luz. El principal es la clorofila de color verde. ¿Cómo te ayudarán las ideas presentadas hasta este momento para explicar las preguntas del reto? Describimos cómo se realiza el proceso de fotosíntesis. Para ello, presentamos información adaptada de un manual de biología de la Universidad de los Andes de Venezuela, donde nos dicen lo siguiente. La fotosíntesis se divide en dos fases, una dependiente de la luz o fotoquímica, en la que se forman moléculas de energía y necesita de la energía solar. La fase oscura o bioquímica utiliza las moléculas de energía para producir con el dióxido de carbono moléculas de carbohidratos como la glucosa, fructosa y almidón, lípidos, o sea grasas, y proteínas que requiere la planta para su desarrollo. La fotosíntesis se divide en dos fases. Una dependiente de la luz o fotoquímica, en la que se forman moléculas de energía y necesita de la energía de la luz. La fase oscura o bioquímica utiliza las moléculas de energía para producir con el dióxido de carbono moléculas de carbohidratos como la glucosa, fructosa y almidón, lípidos, o sea grasas, y proteínas que requiere la planta para su desarrollo. ¿Consideras que las plantas pueden hacer fotosíntesis durante la noche? Comenta con la persona que te acompaña. Así es, estimados estudiantes. La respuesta es no. Investigaciones sobre fisiología vegetal han demostrado que algunas de las enzimas, es decir, sustancias implicadas, se inactivan en la oscuridad. Hasta este momento, te invito a hacer un listado de características de la fotosíntesis. Escribe en tu cuaderno. A manera de ideas clave, te presentamos las siguientes. La fotosíntesis es el proceso de nutrición de las plantas, algas y algunas bacterias que son seres autótrofos. En la fotosíntesis se requiere de dióxido de carbono y agua, que son materia inorgánica, y de luz. En la fotosíntesis se produce glucosa, que es un azúcar, y se libera oxígeno. Durante la fotosíntesis, las plantas convierten la materia inorgánica en orgánica. Durante la fotosíntesis, se transforma la energía luminosa en energía química.
Establecemos relaciones con los factores que afectan a la fotosíntesis. Para ello, presentamos información adaptada de una consulta web en una página de la Universidad Técnica de Valencia. En ella se señala que el proceso de fotosíntesis se ve afectado por diversos factores, tanto ambientales como los propios de la planta. Entre los factores ambientales se tiene la luz, que proporciona la energía necesaria, la concentración atmosférica de dióxido de carbono, que es la fuente de carbono, la temperatura, debido a su influencia en todos los procesos que realiza la planta, la disponibilidad de agua, que puede afectar al grado de apertura de los estomas, que es por donde ingresa el dióxido de carbono, y por tanto a la difusión del dióxido de carbono, y la disponibilidad de nutrientes. Los factores propios de la planta son sus propias características. El proceso de fotosíntesis se ve afectado por diversos factores, tanto ambientales como los propios de la planta. Entre los factores ambientales se tiene la luz, que proporciona la energía necesaria, la concentración atmosférica de dióxido de carbono, que es la fuente de carbono, la temperatura, debido a su influencia en todos los procesos que realiza la planta, la disponibilidad de agua, que puede afectar al grado de apertura de los estomas, que es por donde ingresa el dióxido de carbono, y por lo tanto a la difusión de dióxido de carbono, y la disponibilidad de nutrientes. Los factores propios de la planta son sus propias características. ¿Has observado en alguna ocasión si la alteración de alguno de esos factores mencionados ha afectado a las plantas en tu hogar o entorno? Comenta con la persona que te acompaña. ¿Existirá alguna relación entre la fotosíntesis y la agricultura? En un artículo de consulta web de la Universidad Agrícola de Venezuela se señala que los mayores o menores rendimientos que se dan en los cultivos dependen en primer lugar del proceso de fotosíntesis. De ahí la importancia de entender la forma como se da la fotosíntesis en las plantas. Asimismo, es de tener en cuenta que la fotosíntesis permite la producción de alimentos en los cultivos, ya sea frutas, verduras, cereales y otros para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Teniendo en cuenta lo que hasta este momento se ha presentado, responde: ¿qué sucede si uno de los factores que afectan la fotosíntesis es alterado? Por ejemplo, el agua. Si uno de los factores es alterado, puede afectar en su crecimiento, desarrollo o reproducción. Pero también hay que tener en cuenta que las plantas dependen de la fotosíntesis para su supervivencia, y lo que interfiere con la fotosíntesis podría incluso matar a la planta. Evaluamos por qué es importante la fotosíntesis para los seres vivos. La fotosíntesis es el proceso químico más importante en la Tierra y es imprescindible para la supervivencia de los seres vivos, porque los animales, incluidos los seres humanos, necesitamos de las plantas como fuente de energía, y esta se obtiene a través de la fotosíntesis. Las plantas pueden nutrirse por medio de la fotosíntesis y acumulan alimento en las raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Además, el proceso de fotosíntesis libera uno de los productos más importantes para la respiración, el oxígeno, y absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Ahora organizamos sus aprendizajes
mediante un dibujo en el que representas cómo se alimenta la planta, cómo ese proceso beneficia a los animales y al hombre, qué factores podrían alterar y cuáles serían los efectos. Coloca nombre a tu dibujo, usa frases y flechas para relacionar los dibujos. Organizamos sus aprendizajes mediante un dibujo en el que representas cómo se alimenta la planta, cómo ese proceso beneficia a los animales y al hombre, y qué factores podrían alterar y cuáles serían sus efectos. Coloca nombre a tu dibujo, usa frases, flechas para relacionar. ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto, vas a dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se sostiene la vida en el planeta? Y cómo el conocimiento de la alimentación de las plantas ayudaría a mejorar su cultivo en el hogar. Para ello, utiliza lo que se ha desarrollado a lo largo de la sesión y otros recursos que consideres. Escribe la respuesta a la pregunta y compara con tu hipótesis. Luego, redactas 2 conclusiones para cada pregunta. Registra en tu portafolio. Para seguir fortaleciendo tu competencia, vas a presentar a tu familia tu propuesta para mejorar el cuidado de las plantas como una colaboración responsable e informada. Elabora un cuadro de 3 por 3 casilleros. En la primera columna, escribe factores que pueden alterar el proceso de fotosíntesis. En la segunda, la consecuencia, es decir, qué podría suceder. Y en la tercera, la solución. Por ejemplo, el exceso de agua, que puede producir que se pudran las raíces de las plantas. La solución podría ser espaciar el riego. Compartes con tu familia y registras en el portafolio. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, el estudiante debe organizar sus productos en el portafolio y esforzarse por desarrollar la tarea de extensión con autonomía y responsabilidad. Asimismo, para la sesión siguiente se requiere que se agencie de semillas de cebada, lenteja u otra y de sustrato con depósitos para la siembra. El día anterior a la sesión debe remojar las semillas. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante explique cómo se sostiene la vida en el planeta y cómo el conocimiento de la alimentación de las plantas ayuda a mejorar el cultivo en el hogar. Para ello, va a escuchar información de diferentes fuentes que se presentan sobre la fotosíntesis. Va a identificar y describir características, relacionar factores y evaluar la importancia del proceso para el sostenimiento de la vida. Finalmente, da respuesta a la pregunta y presenta a sus padres una propuesta para realizar el cuidado de las plantas del hogar de manera responsable e informada. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.